de quienes quieren llegar a la constituyente desde el mundo ciudadano, desde el mundo del emprendimiento, de las nuevas ideas. Así que estamos con la línea, con nuestro candidato a constituyente, don Juan Aristía, que está con nosotros. ¿Cómo está, don Juan? Bienvenido a la Radio Ancoa. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí con las personas que nos están escuchando en sus casas. Nos escuchan y nos ven además en las distintas plataformas, don Juan. Bienvenido. Yo le decía que es importante conocer también las personas que llegan desde la ciudadanía, desde los distintos sectores. Hay gente que está llegando desde el mundo cultural, desde el arte, desde las poblaciones. Usted está llegando tal vez desde el emprendimiento, que es un área que es muy importante, y desde la agricultura también me contaban. Así es, Manuel. Muchas gracias por esa introducción. En el contexto que estamos hoy día, digamos, en que ya se decidió que tenemos que hacer una nueva constitución, lo más relevante, digamos, creo, es que tengamos participación de la variedad la mayor variedad posible, digamos, de gente que pueda hacer aporte. Yo soy un ingeniero civil, ya pasé por la ingeniería, por la escuela, digamos, hace hartos años. Pero hice un posgrado después, terminé mi posgrado en Estados Unidos y después trabajé siempre en la actividad privada, en cosas relacionadas con minería y agricultura. Y a partir del año 2009 yo me independicé y me puse a trabajar en distintos emprendimientos, pero finalmente terminé trabajando como agricultor aquí en el Maule, donde ya me asenté hace un buen rato, digamos, y estoy con nogales y muy agradecido, digamos, de la posibilidad de poder hacer un desarrollo y un proyecto como este. Como tú sabes, Manuel, adicionalmente yo tenía una trayectoria más larga en el Maule, porque efectivamente el año 2005, todavía yo trabajando, de hecho el año 2005 yo me fui a trabajar a Estados Unidos, pero justo antes de eso adquirimos una propiedad en el Cajón de Achigüeno que nos marcó mucho, porque a mí por lo menos me marcó porque después me tocó defenderla. Esas cosas que uno hace que de repente nosotros compramos con un propósito que era netamente de conservación del valle y son bosques maulinos, son bosques muy bonitos los que hay ahí. Entonces, al poco rato nos vimos enfrentados a un proyecto que realmente atentaba directamente contra eso, atentaba contra el río, digamos, que nos daba las condiciones del proyecto como para que lo desviaran por un tramo que era muy largo. Y por otro lado, los bosques estaban en varias partes comprometidos a ser tapados con los escombros que sacaban de los túneles. Entonces eso fue un problema que a nosotros nos estuvo angustiados por 10 años, que estuvimos peleando legalmente con eso, y finalmente no se hizo, pero fue gracias al trabajo de muchos, y me tocó conocer mucha gente en Linares por eso. Oye, qué interesante. Podríamos tal vez entrar en detalle en ese tema, porque buscar defender el río Achigüeno como un patrimonio natural de acá de la zona fue uno de los temas relevantes en los últimos años, y han pasado muchos actores que trabajaron en esto, pero tal vez que no hemos conocido todo lo que ocurrió alrededor de esta tremenda obra, que fue conservar ese patrimonio natural que tenemos en nuestra precordillera. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál fue la motivación de este tema? Porque ustedes compran, imagínense, comprar para conservar y preservar este lugar que es tan hermoso acá en Linares. Fíjate, Manuel, que el tema este de comprar para conservar nace un poco acá con una persona que yo conocí y fui, no sé si su amigo, digamos, pero por lo menos fui un conocido, que fue Tomky. Y yo en alguna oportunidad fui a ver allá a ese lugar que se llama Pumarín, digamos, llegamos ahí en un bote, un día con lluvia, en fin, fue como una cosa medio aventuresca llegar a su casa, y él estaba totalmente sorprendido porque no había forma de llegar ahí que no fuera en un bote. Y bueno,
de alguna forma, yo era muy contrario a la idea que había en ese momento de que este señor era poco menos que una cosa, un reducto que había allá. Me acuerdo que lo atacaban diciendo que había poco menos que algo enterrado ahí. Se pasaban unos cuentos muy raros. Y yo la verdad es que eso, desde un comienzo, no lo vi así, porque yo entendía lo que yo pasaba por su cabeza. Yo también tengo esa aspiración de conservación de la naturaleza. Y la he tenido desde muy niño. Pero bueno, es una cosa que se dio en ese minuto, y por eso quizás nos vimos un poco influenciados con no muchos recursos, digamos. Estas tierras en ese momento eran bastante asequibles. Invertir los pesos que teníamos en un pedazo de tierra en el Achigüeno, que habíamos llegado ahí porque, bueno, mi familia son bien de caballo, somos agricultores en general. Toda Aristía en general son relacionados con la tierra. Y somos de caballo desde muy niños. Somos buenos para el caballo, nos gusta cachetearnos con eso. Y claro, y bueno, la cosa es que recorriendo las cordilleras de repente nos enamoramos de este cajón, y al poco tiempo de que habíamos comprado esta propiedad con ese fin, aparece este proyecto y lo amenaza completamente. Entonces nosotros participamos en todas las etapas tempranas. Si ustedes se acuerdan, digamos, hay un periodo desde el momento que se presenta el informe de estudio de impacto ambiental, hay un periodo de observaciones ciudadanas. Entonces yo lo que hice ahí, por ejemplo, cuando partimos, es que me fui a la Universidad Católica, donde yo había estudiado, a mis profesores, y contraté un estudio en el DICTUC para que analizaran la situación de impacto del río, y ahí mostraba, digamos, de que el río, su caudal se había disminuido de tal forma, digamos, en su perímetro mojado. Me acuerdo que eran las palabras que usaban. El perímetro, la superficie o perímetro mojado, no me acuerdo cómo lo decían, pero era la cantidad de metros que esta cosa retrocedía hacia el fondo. Y eso entonces dejaba el río reducido a la nada misma. Y nosotros presentamos ese estudio en esa observación, y no nos dieron bola, digamos, o sea, no nos consideraron. Y la cosa siguió avanzando porque el proyecto fue aprobado en la Corema. Fuimos a alegar a la Corema porque también hubo intervenciones a nivel de la Corema. Yo fui personalmente a Talca, me acuerdo, a alegar, y hice unas presentaciones frente al ministro que estaba en ese entonces, bueno, el ministro de Medio Ambiente, y no me consideraron tampoco. En ese tiempo ya ahí fundamos el movimiento Salvemos el Achigüeno con una página web, un movimiento muy transversal porque habían cabros y habían gente mayor también, y había gente de derecha y gente de izquierda. Bueno, la cosa es que seguimos peleándola, perdimos de nuevo ahí, volvieron a aprobar el proyecto, y nosotros levantamos un recurso legal a el Consejo de Ministros. Y me acuerdo que discutimos harto los fundamentos, por qué lo estábamos levantando, etcétera. Y cuando esta cosa entró al Consejo de Ministros, ahí se produjo algo muy extraño. Esto fue en el primer gobierno de Piñera. Y lo que ocurrió fue que no consideraron un estudio que se había emitido por parte de uno de los departamentos que hablaba sobre los impactos que podía sufrir el río. Y no fue considerado ni mencionado en el informe. Y entonces nosotros, usando ese argumento, cuando el Consejo de Ministros aprueba el proyecto, recurrimos a la justicia. Y ahí el tema salió de los sistemas administrativos y pasó a ser un tema judicial. Y ahí yo me acuerdo que con mi hermano fuimos y contratamos a FIMA, la Fiscalía de Medio Ambiente, que eran unos abogados, y ahí me acuerdo que participamos, bueno, fuimos nosotros los que financiamos eso, pero hubo otra gente que también después empezó a participar. Y eso llegó a la Corte Suprema, y ganamos la Corte Suprema, y después perdimos en un resquicio, que es un poco complejo de explicar, pero con todos estos 10 años de pelea que se dieron, al final lo que terminó ocurriendo es que el proyecto ya no era interesante porque salieron las centrales solares. Y por eso al final yo considero que incluso el dueño, que la persona que lo estaba haciendo, capaz que debiera darnos las gracias, digamos, porque el proyecto era mal. Claro, imagínate, porque, bueno, esta clase de situaciones se pelean por todos lados, de la administrativa,
en lo judicial, pero también el retraso significó un detrimento económico también que dejó de ser interesante el proyecto y la línea de transmisión y todo eso se les vino un poco encima el proyecto a Ese los era que lo otro estaban tema que lo organizando. demoró. Tienes toda la razón, que al final otro tema que los demoró fue la línea de transmisión. Ese tienes toda la razón. Ahí pasó otro tema con ese asunto que también lo tuvo medio trancado, pero efectivamente fue la última parte fue con la línea de transmisión. Bueno, pero demuestra, pienso yo, que cuando se trabaja en conjunto, cuando trabajan todas las fuerzas, pueden sacar los proyectos adelante. Y tal vez eso es lo que necesita hoy el Maule Sur, ¿cierto? Una zona a la cual usted quiere representar como constituyente, las provincias de Linares y Cauquenes. ¿Qué lo une a esta zona? Además, digamos, de su interés, de preservar el Achigüeno, además, ¿dónde lo podemos ver relacionado acá en el Maule Sur? Bueno, yo me siento muy representado y cercano a la zona por su gente. O sea, me siento, digamos, mi familia, digamos, viene desde los conquistadores, digamos, y he tenido mucha gente si uno revisa el árbol genealógico, que fueron del Maule. Pero independientemente de eso, yo tengo siento una cercanía con la gente del Maule por eso, porque encuentro que es como la gente más antigua de Chile. Hay algo que es como en los valles interiores, sobre todo, son zonas que quedaron casi como un poco aisladas de todo y ahora están volviendo al mundo. Y eso están volviendo gracias al progreso que está trayendo la fruticultura y lo que significa en el fondo hacer posible, digamos, emprendimientos que permiten traer más trabajo y dar más fuentes de trabajo y que son más rentables de lo que había antes, digamos. Tanto campo de rulo que por tantos años ha sido tan pobre, digamos, y que ahora está con una posibilidad y una tremenda oportunidad de transformarse en una fuente de ingresos y de trabajo que sea sustentable en el largo plazo, porque si bien es cierto, hemos estado dedicados a la agricultura por mucho tiempo, el mundo se está desarrollando de forma muy rápida y el ingreso per cápita de las personas en el mundo está aumentando día a día y cada día las personas están con interés de tener comida más saludable y de escoger mejor su alimentación. Y eso hace que esta zona sea una zona privilegiada, porque somos un clima mediterráneo y en el hemisferio sur. Eso nos pone en una posición bien exclusiva. Por lo tanto, entonces, hay una tremenda oportunidad. Y mi propósito como candidato, digamos, de constituyente, es que esta oportunidad se consolide para bien y no la embarremos. Hay muchos países que la han embarrado. Argentina es un ejemplo, y no lo tenemos que mirar muy lejos. Digamos, el país que tenemos más cerca y el más parecido a nosotros, la embarró. Hoy día son pobres, con 50% de pobreza, un país muy difícil de arreglar y es una situación muy lamentable. Yo tengo familia viviendo en Argentina, gente que de hecho, mire las casualidades del mundo. Por el lado de mi señora, sus padres vivieron muchos años en retiro, eran de retiro. Ese lugar se llama Santa Delfina. Ellos se fueron de ahí, sus padres tuvieron un accidente, en fin, y después las cosas que pasaron en Chile también al final se fueron. Y se fueron a Argentina. Y la familia quedó dividida porque después muchos de ellos volvieron. Y bueno, yo me casé con una de las que volvió. Oiga, bueno, la Constitución, yo le intento resumir a la gente para que lo entienda. Dentro de las leyes en general, ¿cierto? Los decretos alcaldicios, los decretos DFL, los supremos, dentro de todas las leyes, la Constitución es la ley más importante, donde todas las otras leyes tienen que regirse bajo ella. Construir una Constitución que va a ser la que va a mandar a todas las otras, decirle cómo tienen que funcionar, requiere, bueno, un conocimiento bastante importante. Por lo mismo le quería preguntar, estamos conversando, ustedes escuchan a Juan Aristía, candidato a constituyente por el Maule Sur, le quería preguntar cuáles son sus intereses. Si usted es electo, ¿en qué le gustaría estar? ¿Qué le gustaría ayudar a construir en esta nueva constitución? Porque eventualmente hay que cambiar la que tenemos, ¿no? Eso es lo que votó la gente en el plebiscito.
Correcto. La gente quiere, en el fondo, por la elección que se tomó en el plebiscito, corresponde a hacer una nueva constitución que permita a los chilenos tener un mayor bienestar. Eso yo creo que es lo que la gente necesita y quiere ver plasmado en una nueva constitución. Yo tengo la convicción que eso es factible de hacer, que tenemos las condiciones hoy día en Chile para hacerlo. Y creo que, y la razón mía de participar es que en el fondo veo que el país va a poder tener ese bienestar y asimilarse a un país desarrollado en la medida que conjugue ese desarrollo con ese bienestar con un mayor desarrollo. Y el país, en ese sentido, necesita una constitución que le permita crecer. En la medida que haya progreso, el país va a poder realmente aspirar a niveles de bienestar superior. Sin embargo, nosotros vemos en la discusión hoy día, y por eso es que en el fondo lo planteo de forma antagónica, vemos gente que promete situaciones de bienestar y de mejores estándares de vida, pero no tienen resuelto el problema de cómo lo van a hacer, cómo se va a generar bienestar si el país no crece, o si el país, en el fondo, se transforma en un poco el populismo que hubo en Argentina. La situación argentina fue clave, es clave para nosotros. Argentina creció por 50 años a más del 5% durante un periodo que tuvo una muy buena constitución. Eso fue una constitución que se llamó la Constitución de Alberti. El país llegó en 1930 a ser en 1925, para dejarme más claro, uno de los 10 países más desarrollados y más prósperos del mundo. Para nosotros, por eso es que los argentinos siempre fueron tan cachetones con Chile, porque en el fondo ellos eran muy superiores. Sin embargo, tuvieron una crisis y no supieron salir de ella. Ese fue el problema que tuvieron. En la crisis económica que tuvieron en 1930, se generó mucha pobreza, se generó mucha necesidad, y la forma como se resolvió eso fue que eligieron a Perón. Y Perón fue un populista. Y hizo quebrar el país, cambió la constitución, cambiaron la situación de la forma que estaban viviendo y endeudaron el país y nunca más produjo lo que producía antes, dejó de crecer. El Estado creció de una manera astronómica y hoy día tienen un 50% de pobreza después de casi 100 años de eso. Es casi como increíble. Bueno, lo que yo me propongo al ser candidato y tratar de llegar a la Convención Constitucional y representar al Maule desde ahí, es que eso no ocurra en Chile. Y que Chile pueda tener un nivel de bienestar de un país desarrollado, que nos podamos parecer a Noruega, a Suecia, a todos esos países que se admiran por la vida que esos países lo lograron y no por la vida argentina. Bueno, es interesante conocer este tema porque hoy en día cuando uno escucha hablar las propuestas de los constituyentes, hay en toda línea. Yo escucho que hay gente que quiere estatizar todo, por ejemplo, hasta el transporte. Tal vez no está eso en la parte de la historia de Chile, pero hay gente que lo quiere aplicar. Hoy en día, ¿cuáles son las necesidades para el Maule Sur? Porque yo lo he visto por ahí en Facebook, por ejemplo, con nuestro amigo Ferek Mazo, y lo veo con especial interés al agua, por ejemplo, a la agricultura, que son temas relevantes acá para la zona. ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Claro, mira, fíjate que el tema del agua es un tema de gran interés, porque todos sabemos que la agricultura depende del agua. Si no somos serios en términos de aplicar modelos de desarrollo que permitan que la agricultura se desarrolle, vamos a tener pobreza. Se ha dicho mucho que el agua en Chile se trata de una manera muy distinta al resto de los países. Eso es lo que se ha transmitido y se ha querido de alguna manera convencer al público. Pero es falso. Países como California, Australia, las mayores potencias del mundo, que generan realmente, son los mayores productores de alimentos, o sea, los que realmente usan el agua para la agricultura, tienen el mismo sistema chileno, que es un sistema de derechos transables. O sea, que si yo tengo una acción de agua, tiene un valor y la puede vender, y vende un campo y lo vende con su agua. La cosa se mueve, en el fondo, la tierra se mueve, y lo mismo que pasa con el suelo. Uno vende un campo, vende el suelo, digamos, y otra persona podrá plantar otra cosa. Y además le vende los derechos de agua, los puede usar para regar tomates o los puede usar para regar ciruelos, lo que él quiera.
Si este sistema, digamos, que tenemos nosotros de uso del agua, de asignación de derechos, lo cambiamos por una cosa que sea una estatización del agua o un sistema que restrinja mucho el uso del agua y no dé las confianzas necesarias para invertir, el Maule se va a chantar. Ese es el problema que podría llegar a tener un mal uso o una mala constitución en relación a los temas del agua. Eso sería nefasto y nos quita las alas, nos corta las alas. Dejamos de ser lo que podríamos llegar a ser. Es lo que en cierta forma le pasó a otros países que nosotros no deberíamos imitar. Pero eso es en relación al agua. Pero en general, Manuel, tú mencionaste una cosa que a mí me parece súper interesante de hablar y que me gusta tocarla porque creo que es sensible, que es este tema de la estatización. La estatización para mí representa el monopolio del Estado. La estatización para mí representa, por ejemplo, las listas de espera de 2 años de la salud pública. Yo soy partidario, como candidato a aportar ideas en la Constitución, a que lo más respetado y lo más sagrado en la Constitución sea el derecho a elegir, que la gente elija. Si yo quiero atenderme en la salud pública, voy a la salud pública porque es buena, pero no porque estoy obligado. Si espero 2 años, es porque quiero, pero no porque me obligan a esperar 2 años. Obviamente que nadie quiere esperar 2 años. Obviamente que eso es una burla. Y ocurre por una simple razón. ¿Por qué no dejan que la gente se atienda particular con bonos FONASA y se atienda gratis en el sistema particular? ¿Por qué no? Hoy día cuestan lo mismo los dos sistemas. En términos promedio, el gasto público de salud es equivalente al gasto particular en ISAPRE. El mismo valor promedio persona año. ¿Por qué entonces no se permite que la gente elija? Si la gente eligiera, si es que llama a la interconsulta del sistema público o llama a una clínica particular, sería cosa de él para ver para dónde parte. En un lado tendría que esperar 2 años y en el otro va en 3 días más. Y en los dos va con un bono FONASA y paga su salud. Yo creo que ese tipo de cosas son las que tienen indignados a los chilenos. Hay muchos chilenos y yo también estaría indignado, si es que, por ejemplo, algún familiar mío murió esperando que lo llamaran de vuelta de la interconsulta para hacerle una intervención médica. Yo creo que eso nadie tiene derecho a hacer eso. Nadie tiene derecho a negarle a la gente elegir a dónde atenderse y nadie tiene derecho a hacerlo esperar para que lo atienda un doctor de la salud pública cuando la salud pública está colapsada. O no tiene la eficiencia, o no tiene de hecho, los incentivos no están bien alineados. Podemos dar muchos ejemplos de desalineamiento de incentivos. Entonces, cuando yo digo cómo llegamos al bienestar de los chilenos en el Maule, digo a través del derecho a elegir. Y esto no es solamente en educación, no es solamente en salud, es en educación, es en todas las otras materias en donde el Estado de repente trata de poner las manos y decirnos, usted acá le vamos a dar de todo, va a ser estupendo y qué sé yo, pero no nos deja elegir. Ahí la cuestión, lamentablemente, se transforma en servicios que no son buenos. El Estado debe velar porque todos reciban, todas las personas que lo necesitan, porque yo no necesito que a mí me financien mi salud, yo tengo que pagar mi salud, pero hay gente que no lo puede hacer. Bueno, yo lo que digo es que esa gente no esté obligada a un solo servicio, a una sola forma de atenderlo, que cuando él vaya a atenderse tenga opciones. ¿Por qué? Cuando no hay opciones, a uno lo tratan mal, porque uno está obligado a ir a esa persona, tiene que poco menos que sonreírle porque sí, aunque lo estén tratando mal. En cambio, si uno tiene opciones, uno va donde uno quiere. Lo importante es que sea gratis y donde uno quiera ir. Eso creo que es un principio fundamental que nosotros los chilenos medio como que se nos ha olvidado y nos tienen medio engatusados con esto de que algún día nos van a atender bien, pero todos sabemos que cuando se va a un consultorio, a mí acá la gente, estoy ahora en el campo aquí en Retiro, y la gente me dice, oiga, si yo voy aquí al consultorio y viene el doctor 2 veces a la semana, por 3 horas, y ponen un cupo de 5 veces por cada vez que viene, pero el doctor atiende 1 hora, y después, en palabras de ellos, me dicen, y las otras 2 horas patita arriba de la mesa. Eso es un abuso. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque es un monopolio, porque no tienen otra opción más que esperar, y nadie puede reclamar muy fuerte, porque si no, no lo atienden nunca más.
Eso es una esclavización que hace el sistema público. Es una esclavización de las personas de bajo ingreso. Es fuerte que lo diga así, pero eso es lo que es. Y yo quiero que la gente tome esa bandera y se la jueguen porque tengamos derecho a elegir. Don Juan, saliendo un poco del tema, ¿cómo han dado la cercanía con la gente? Porque debe ser difícil hacer campaña en pandemia, en fase 2, muchas comunas, San Javier está en cuarentena, qué sé yo, está complicado darse a conocer, me imagino. Muy, muy difícil, Manuel, muy difícil, porque efectivamente está todo un poco peligroso, la gente está un poco asustada. Yo circulo para todos lados con mascarilla, digamos, pero ahora que las cuestiones están con fase 2, fase 3, se necesitan permisos, qué sé yo, y bueno, todavía no ha empezado el periodo que le den a uno un pase para circular, pero tampoco uno se puede ir a meter dentro de las casas a hacer puerta a puerta y esas cosas cuando estamos en pandemia, porque está muy complicado. Así que bueno, dependemos mucho de estos medios, Manuel, dependemos mucho de las radios, de estos canales que son online, para poder llegar con las opiniones y con las propuestas y con... Sí, parece que se nos fue un poco la señal ahí. Ahí sí estamos de regreso. Quedamos en las propuestas. Sí. Bueno, entonces, en relación a la propuesta macro, Manuel, que yo tengo, digamos, en sentido de que lo que creo que hay que lograr con esta Constitución es que toda la normativa sea una normativa que permita al país progresar. ¿Ah? El progreso trae bienestar. Cuando uno no logra cuando uno tiene una filosofía política o una idea política que no tiene una explicación racional para decir cómo va a lograr el progreso, uno por descarte tiene que entender que lo que se va a obtener de ahí va a ser pobreza. Esa es para mí la forma más fácil de ver una ideología política. Si la ideología política que me están presentando no tiene una forma para explicar cómo se va a generar riqueza, cómo se va a generar desarrollo y progreso, uno tiene que entender que lo que va a generar automáticamente, por defecto, va a ser pobreza. Yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos mucho que esta Constitución permita ese desarrollo y al mismo tiempo hacerla con toda la experiencia que existe de todos los países desarrollados y los países que tienen estándares de bienestar mayores al nuestro, de lograr hacer cosas similares de manera de que nosotros vayamos en esa dirección. Imitar lo bueno, no lo malo. Imitar lo bueno de los países que le ha ido bien, no lo malo de los países que le ha ido mal. Esa es un poco mi propuesta, y yo para eso entonces tengo la gracia, digamos, y la ventaja de que al haber estudiado y haber trabajado en el extranjero, me puedo pasear por todas las constituciones del mundo y traer todos los ejemplos de todas las constituciones que funcionan bien y decir cuáles son las que funcionan mal. Bueno, el mundo tiene muchos casos, hay hasta constituciones inmateriales que están en la tradición de la gente, que no están inscritas en ningún lado, hay otras que toman la tradición y en fin, hay de todos los tipos. Para los chilenos parece que nos gusta el derecho positivo, lo que está escritito, ¿ah? El tener el respaldo en el papel, y ese hay que escribirlo con mucho ahínco, con mucho esfuerzo. La visión del Maule Sur entonces podría quedar plasmada en base a que la gente lo pueda conocer más. ¿Cómo se pueden comunicar con usted? ¿Cómo pueden establecer este lazo? Las redes sociales, me imagino, están activas. Las redes sociales son un muy buen vehículo. Hoy día estamos participando en todas las redes que se puede participar y abierto a escuchar. Eso es lo más importante, Manuel. Un poco la tónica de lo que tiene que ser la nueva Constitución es una Constitución que escucha mucho y que recoge muchas inquietudes. El tema, por ejemplo, de la salud, y yo lo estoy tratando en forma especialmente, con especial dedicación, tiene que ver con eso. ¿Ah? Porque yo me ha pasado, digamos, acá en el campo, que yo he tenido que, no mucho, digamos, me pasó con una persona que la señora de él estaba con un problema de un diente, digamos, un diente frontal, ya por varios días, con un dolor que decía que se le estaba subiendo para arriba, que podía ser hasta una infección, muy peligroso, y le habían dicho que le tenían que hacer unos escáneres y unas cosas en salud pública, digamos, y se estaba demorando demasiado.
Entonces yo le saqué una consulta particular en Talca y partió para allá, y en 3 días ya estaba bien, con un tratamiento de conductos, perdón, tratamiento de conductos, etcétera. Lo que digo, en el fondo lo que quiero decir, Manuel, es que esta cosa es muy mejorable, tenemos cómo mejorarla, tenemos las herramientas, y no tenemos que dejarnos embaucar por malas ideas que sabemos que en otras partes no resultan, ya que tampoco van a resultar. Ay. Me hizo acordar, yo cuando era más chico, era niño, vivía en un sector rural, entonces el paramédico de la posta los días jueves se iba a estadística. Entonces los jueves uno no se podía enfermar porque no había nadie que lo atendiera, digamos. Uno se podía caer de un caballo, que esas cosas son insólitas, pero bueno, las estadísticas deberían hacerlo los estadísticos y los paramédicos atender a los enfermos. ¿Ah? Claro, y la estadística tampoco es un tema exactamente, o sea, siempre tiene que haber alguien de turno. Y la otra cosa es que, ¿por qué tiene que haber uno solo? Digamos? O sea, ¿por qué tiene, digamos, por qué? Yo creo que en este tipo de cosas, más vale que la persona que está dando el servicio sepa que tiene indicadores, que tiene que responder, que tiene una responsabilidad, que tiene gente que lo está bien, evaluando su trabajo, todo eso tiene que estar ocurriendo. Pero muchas veces no es así. Hay gente que se manda sola, que pasa mucho, digamos, en lo que es la administración pública, lamentablemente. Y yo creo que la administración pública, y me parece bien lo que están tratando de hacer en ese sentido desde el gobierno en este minuto, que están un poco ahora, creo que muy tarde, digamos, pero ahora están empezando con esto más fuerte, que es mejoremos el servicio público. Hagámoslo que realmente esté llegando. Yo sé que desde un comienzo este gobierno trató de hacer todo un tema de modernización del Estado, que se ha ido un poco, y que hay muchas cosas que se están haciendo y que no se ven, pero al final los gobiernos se miden por los cambios materiales cuando en este tipo de cosas que llegan a la gente, y eso lamentablemente todavía no lo estamos viendo, y va a ser muy difícil que lo veamos si no tenemos una mejor estructura que dé garantías de que la gente es la que tiene que elegir. Que no puede ser que uno solamente pueda ir donde hubo un señor y que la única forma que yo me pueda atender sea con ese señor. Eso en ninguna parte va a poder tener una buena calidad de servicio, lamentablemente. Bueno, para despedir ya, porque nos va pillando el tiempo. Juan Aristía, candidato a constituyente, ¿dónde lo puede encontrar la gente, don Juan? En las redes, ¿cómo lo pillamos? Bueno, siempre pongo en todas las redes, yo estoy como Juan Aristía. Si ustedes buscan en Facebook o los fanpage o los Twitter en todas las redes yo me aparezco como Juan Aristía. Y yo soy Juan Aristía Correa, así que hay veces que es Juan Aristía C. Correcto. Bueno, muchas gracias, don Juan. Es candidato a constituyente, va representando a Linares y Cauquenes en las próximas elecciones y también nos hemos dado la oportunidad de conocerlo, conocer sus propuestas, como entrar a conocer lo que representa, lo que le gustaría plasmar en una futura constitución en nuestro país. Le agradezco mucho por el tiempo, por el contacto a Juan Aristía, nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Un gusto conocer.